Muchas gracias. Buenas tardes a los miembros del directorio del Inter-American Institute for Democracy, Carlos Sánchez Berzaín, Carlos Alberto Montaner, Beatrice Rangel, Tomás Regalado y al prestigioso panel que nos acompaña el día de hoy, al doctor Israel y al periodista Orlando Bendaño. Buenas tardes al público y presente y al que nos sigue en las redes sociales en este momento. Hace pocas semanas nos dimos cita en este mismo centro de pensamiento para advertir los riesgos para Bolivia y la democracia en la región al celebrar ilegítimamente elecciones con Evo Morales, avalado por la OEA como candidato a un cuarto periodo en Bolivia. Como auguramos entonces, el fraude sería consumado de la misma manera como sucedió en Ecuador el 2 de abril del 2017, mediante la paralización del sistema informático del Tribunal Supremo Electoral, que reincidirían con el mismo modus operandi, con el control electoral bajo su mando y debido a la desesperación ante una inminente derrota. Evo Morales, al aceptar los resultados vinculantes de la auditoría realizada por la OEA, ha reconocido que hizo fraude y ha renunciado. Ahora, desde su cobarde autoexilio, concedido por su coideario Andrés Manuel López Obrador en México, pretende erigirse como una víctima de un golpe de Estado y como el exitoso gobernante con el aura intocable del indigenismo, elementos que bien ha sabido utilizar durante más de 14 años para constituirse en pieza clave del castrismo en la región, que hace 52 años había fracasado en la higuera. La estrategia mediática de la franquicia del Foro de Sao Paulo, que aglutina a los partidos y movimientos de izquierda latinoamericana, a elementos del crimen organizado transnacional como las FARC y a organizaciones terroristas de otras latitudes, pretende imponer un falso relato sobre un líder indígena como defensor de los derechos humanos. Es la misma izquierda que en el transcurso de estos últimos 14 años ha callado cómplicemente ante las violaciones de derechos humanos de Evo Morales, que avergonzarían a cualquier ser humano con un mínimo de integridad, de reconocerse como otro ser humano, y especialmente de quien debería estar encargado de ser responsable de proteger la vida de los más vulnerables. Para muestra, permítanme recordarles a las cabezas visibles y a las no tan visibles del Foro de Sao Paulo, ahora reconvertidos en el Grupo de Puebla, tras el resultado del escándalo de Odebrecht, el mayor caso de corrupción y lavado de dinero que involucra al menos a una docena de países de esta franquicia criminal. En febrero del 2011, la Oficina Regional para América del Sur de las Naciones Unidas y su Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en Bolivia, tras el examen de los informes presentados por los Estados partes, aprobó las observaciones finales, entre las cuales destacan repudiables actos cometidos durante la primera presidencia de Evo Morales, mientras se erigía como el presidente indígena. El comité se lamenta por los conflictos y actos de violencia racista contra personas de pueblos y naciones indígenas originarios campesinos, incluso resultando en muertes agravados a partir del año 2006, e incluyendo enfrentamientos en Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz y Pando. Preocupan al comité la impunidad que sigue existiendo respecto de la mayoría de las violaciones de los derechos humanos perpetrados durante estos hechos y los retrasos en los procesos de investigación de los mismos. El comité reafirma el deber del Estado parte de poner fin a la impunidad por estos actos y lo exhorta a que acelere la administración de justicia y el cumplimiento de la investigación de las denuncias de los hechos. En octubre del 2012, el relator de la ONU sobre racismo y discriminación, Mutuma Ruteri, concluyó que las detenciones a líderes indígenas muestran problemas de discriminación en Bolivia, que la discriminación contra los pueblos indígenas y otros grupos vulnerables de la sociedad aún persiste en Bolivia, situación exacerbada por el desigual acceso a la justicia, la impunidad y el irrespeto del derecho a la consulta previa. Entonces, dirigentes del Consejo Nacional Ayllus y Marcas de Cuyasuyu, CONAMAC, presentó 3 casos sobre la represión policial ordenada por Evo Morales contra la 8ª marcha indígena en Chaparina el 25 de septiembre del 2011, la criminalización de dirigentes originarios como Tata Cancio Rojas, de Malcurcota y de Tata Fernando Choque Romero, curaca de la nación Caracara del norte de Potosí. Tras estos informes, el dirigente cocalero Evo Morales y la plataforma y vocerías mediáticas que lo respaldan incondicionalmente prefieren no recordar sus actos racistas, así como han preferido acompañarlo en sus esfuerzos por silenciar otros de sus casos de violaciones a los derechos humanos.
Pretenden que el mundo no vea la evidencia de sus abusos y violencia en las víctimas, presos políticos y exiliados en Paraguay, Uruguay, Perú, España, Argentina, Brasil y Estados Unidos. Países que al otorgar el asilo están admitiendo la inexistencia de garantías jurídicas en la Bolivia de Evo Morales. Como los 4 campesinos cocaleros de Yungas, que en el 2016 fueron encarcelados en San Pedro y Calauma y declarados presos políticos del gobierno de Evo Morales por el presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca, quien afirmó que todos el 21 de febrero le hemos dicho no a Evo Morales y los hermanos también, por decir no, han sido encarcelados. Ya en el 2013, el diputado de Convergencia Nacional, Luis Felipe Dorado, denunció que en el gobierno del presidente Evo Morales, cerca de 774 personas se fueron al exilio, de acuerdo al informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. El diputado habló entonces de la constante persecución política y falta de imparcialidad en la justicia para quienes cuestionan las políticas de gobierno o se declaran opositores a Morales, y denunció que la justicia está subordinada al poder político del partido de gobierno. Casos tristemente célebres de persecución política de Evo Morales en el poder trascienden fronteras y no pueden ser ignorados por los organismos internacionales. Como muestra tenemos el caso Pinto. En junio del 2012, el senador opositor Roger Pinto salió del país con destino al Brasil, país que le concedió asilo político tras permanecer varios días en su embajada en La Paz. El régimen boliviano se negó a otorgarle el salvoconducto y debió salir de Bolivia en un operativo con vehículos diplomáticos. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado brasileño, Ricardo Ferrazzo, quien colaboró con la salida de Pinto hacia Brasil, afirmó entonces que Bolivia vivía una dictadura disfrazada. El caso de Jacob Oestreich, el ciudadano americano e inversionista que fue arrestado en junio del 2011 en Santa Cruz y fue preso durante 18 meses bajo la sospecha de lavado de dinero, aunque nunca fue formalmente procesado. Su caso tuvo repercusión mundial cuando el actor Sean Penn, una de las estrellas de Hollywood, dijo que será recordado por llorar junto al ataúd de Hugo Chávez, intercedió por su liberación, la cual se produjo en circunstancias desconocidas. El caso terrorismo sucedió en la madrugada del 16 de abril del 2009, cuando fuerzas policiales asaltaron el Hotel Las Américas, donde fallecieron por disparos de bala 3 individuos que la policía identificó como mercenarios. Otros 2 resultaron aprehendidos. La versión gubernamental sostuvo que se trataba de extranjeros terroristas contratados por los líderes de la oposición cruceña y que su intención era impulsar una rebelión armada y asesinar a Evo Morales, mientras éste argumentaba que el caso era de separatismo. El departamento de Santa Cruz votó en 2008 a favor de la autonomía de esa región, rica en hidrocarburos. De acuerdo a cables filtrados por Wikileaks en 2010, la Embajada de Estados Unidos conoció que los mercenarios habrían sido contratados por los servicios de inteligencia bolivianos para un montaje que justificara la persecución contra dirigentes cruceños de la oposición. De los 39 acusados en un inicio, 5 recibieron sentencia, 12 medidas sustitutivas, 18 huyeron y se encuentran procesados en rebeldía y 4 se mantienen en prisión. El fiscal Marcelo Sosa, que investigó durante 3 años el caso, reveló desde Brasil que fue un montaje del gobierno para eliminar a la oposición de Santa Cruz. Sosa tiene estatus de refugiado temporal en ese país desde marzo del 2014 tras haber huido de Bolivia y denunciar que su familia recibió amenazas. En 2010, el portal Wikileaks filtró un cable de la Embajada de Estados Unidos en La Paz, con fecha del 29 de abril del 2009, que da cuenta que el país del norte sospechaba que el caso terrorismo en Bolivia fue montado por el gobierno para armar una ofensiva contra líderes cruceños de oposición como el entonces presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic, el prefecto Rubén Costas y los líderes de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz. El reporte da cuenta que estos mismos servicios de inteligencia fueron los que dieron muerte al líder de la célula terrorista, al húngaro boliviano Eduardo Rosa, el húngaro Arpad Magyarossi y el irlandés Michael Dwyer.
sembrando pruebas falsas y buscaron emplear a los dos detenidos, el croata Mario Tadic y el húngaro Elotto Aso, para sostener el montaje. Con casi un centenar de presos políticos, 1.200 perseguidos en el exilio y varias denuncias de violaciones de derechos humanos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Evo Morales, la comunidad internacional y todas esas organizaciones que dicen defender los derechos humanos deberían apoyar al pueblo boliviano en la búsqueda de justicia y reparación para sus víctimas, desde los más altos generales de la patria como Gary Prado al exministro y senador Guillermo Fortún, que murió preso, o el humilde albañil de Potosí, Rafael Chambi Julián, apresado tras reiterarle a Morales y al mundo la enérgica voluntad popular de Bolivia. Dijo no, no a la dictadura, al abuso de poder y al racismo, pero que no quisieron respetar. Muchas gracias.